se supone que está compartiendo, espero que esté grabando, ahí está. Bien. Está la placa, difusión con reacción química. Vamos a ir a... bueno, ustedes ya, a mí siempre me entra un poquito la duda a esta altura, qué es lo que comprenden, qué es lo que tienen claro, ¿no? De reacciones, que han visto, ¿no? Entiendo que a lo largo de las distintas materias ya les han introducido un poco. Vamos a hacer algunos ejemplos donde vamos a acoplar al balance de masa reacción química. Y vamos a diferenciar lo que es una reacción heterogénea, o sea, cuando la reacción tiene lugar, por ejemplo, en la superficie de un catalizador, o, por ejemplo, la combustión, el carbón. El oxígeno tiene que difundir hasta la superficie del carbón, se produce una reacción que es una oxidación, y se forma dióxido de carbono como producto de esa combustión. Y entonces eso es una reacción heterogénea porque tengo dos fases. La fase gaseosa, donde tengo uno de los reactivos, la fase sólida, donde tengo el otro de los reactivos. Puede ser que la fase sólida no intervenga en la reacción como producto, pero sí tenga un efecto de catalizador. Por ejemplo, un reformado, metano, lo hago reaccionar con vapor de agua a altas temperaturas, arriba de los 500 grados, en un catalizador níquel, para generar gas de síntesis, hidrógeno, monóxido, dióxido de carbono. Bueno, entonces tengo, los reactivos son gases, o sea, tanto el metano como el vapor de agua, o agua a estar en fase gaseosa, pero la reacción se da sobre la superficie del catalizador. Es una reacción heterogénea. La reacción homogénea va a ser cuando tengo, por ejemplo, un gas, oxígeno, que difunde dentro de agua, digamos un volumen de agua, y dentro del agua hay, no sé, sulfito o algún compuesto que reacciona con el oxígeno, o dióxido de carbono que reacciona con hidróxido de sodio dentro de la fase gaseosa. Entonces, en la reacción homogénea, la reacción, desde el punto de vista ya de cómo planteamos el problema, el fenómeno de transporte, la reacción va a tener lugar en el volumen de control. En cambio, en la reacción heterogénea, nosotros, si vamos a querer calcular composiciones o flujos, la reacción va a aparecer de otro modo, porque va a tener lugar en la superficie que a lo mejor limita, o en la superficie de nuestro volumen de control. Vamos a ver ahora ejemplo de reacción homogénea. ¿Sí? La idea es tener un gas, por ejemplo, una mezcla de gases, A y aire, ¿sí? Ese gas, imaginemos oxígeno que ingresa al agua, y dentro del agua hay, no sé, algas que consumen el oxígeno para su crecimiento, o más que alga, un pececito o algún compuesto que lo necesita, algún compuesto químico. Si esa agua está contaminada, digamos, para oxidar la materia orgánica, se necesita oxígeno, y ese oxígeno, esa materia orgánica compite con la necesidad de los seres vivos que habitan si fuera un lago y demás, ¿no? Un proceso a nivel más, una visión más ecológica. Bueno, la idea, más allá de los ejemplos, es tener una fase gaseosa, un gas que va a ir difundiendo y va reaccionando. Entonces vamos a tener, nuestro volumen de control va a ser la fase líquida. Esto se da mucho en absorción con reacción química, por ejemplo, captura de dióxido de carbono con soluciones de etanolamina. Hoy en día, digamos, todo el efecto invernadero que genera el dióxido de carbono, hay muchas tecnologías para evitar que se elimine la atmósfera a nivel industrial, y entonces aparecen las torres de absorción con el objetivo de secuestrarlo y, bueno, después ver qué hacer con ese dióxido de carbono. Pero bueno, las torres de absorción se basan en gas, sería dióxido de carbono, con una solución de etanolamina para el dióxido de carbono, o podría ser también, bueno, alguna solución alcalina, que absorbe y reacciona. O sea, no es solo la absorción es la solubilización, o sea, pasar el dióxido de carbono de la fase
gaseosa a la fase líquida, o sea, es una condensación, sino que además ocurre una reacción mientras está difundiendo. O sea, son dos fenómenos que ocurren en paralelo y a su vez no son independientes uno del otro, porque yo necesito que haya difusión para que esté, en este caso, el gas A dentro del líquido para que pueda ocurrir la reacción. Y también necesito la reacción ¿para qué? Para que haya un consumo de ese gas A y me genere la diferencia de concentraciones, o sea, me genere un perfil de concentraciones para que haya transferencia de masa, porque si no hubiera reacción química, digamos, en una condición de estado estacionario, el gas A estaría en equilibrio con lo que se solubiliza en el líquido, digamos, estaría todo en equilibrio y no habría transferencia. Bueno, vamos a plantear un ejemplo que tiene que ver con una mezcla de gases A en aire, o sea, va a ser A con inertes que no se solubilizan. El gas A difunde, vamos a definir Z igual 0 el nivel del líquido, o sea, eso no varía con el tiempo. Y vamos a suponer que la reacción es importante de manera de que el gas A se consume y en un momento, a una distancia delta, que la vamos a fijar, pero que en sí no sabemos dónde ocurre, bueno, suponer que va a haber una delta, una profundidad a la cual el gas A se consumió del todo y que entonces su concentración va a ser cero. Esto es como es un caso, digamos, las condiciones de contorno pueden variar. Y ahora quiero hacer una mención al respecto. Yo tengo, imaginemos un tubito, un tubo de ensayo, si quieren, o un Hermès, lo que sea. Entonces tengo el gas que difunde, un gas A. ¿Qué conozco? Bueno, voy a conocer la concentración en la interfase. ¿Cómo podrían conocer la concentración en la interfase? ¿Qué ley de equilibrio conocen ustedes que me relaciona solubilidades de gases líquidos para decir, bueno, en la interfase ahí sobre justo donde tengo el gas y el líquido, eso está en equilibrio y la relación entre la composición de una fase y la otra cumple tal ley? Ok, alguien dice, Franco dice Raúl y Matías dice H. ¿Qué es H? Henry. Bueno, en este caso vamos a usar Henry. Raúl en realidad es un poco al revés, porque Raúl me permitiría calcular la presión de la composición de A si yo tuviera una mezcla A y B en la fase gaseosa. ¿Mm? Pero como me estoy parando más sobre el soluto que se disuelve, lo que aplico es Henry. O sea, me relaciona la presión del gas sobre la superficie con la concentración en el líquido. Bueno, a ver, hipótesis. Por ahora vamos a considerar eso, que hay una diferencia de altura delta donde se produce la reacción y la concentración se hace cero. Pero en caso real, yo eso no sé si lo conocería. ¿Qué debería plantearlo? Le hago el comentario ahora porque a veces hay algunos ejercicios y, y por ahí no se dan cuenta. Si yo tuviera un tubito de ensayo, en realidad, como yo no sé en qué momento se va a hacer cero, lo que podría plantear es que en el fondo, ¿qué pasa? No hay transferencia. La derivada de SA respecto a Z, ¿cuánto tiene que valer? O sea, si yo tengo un tubito chiquito, un tubo de ensayo, piensen en un tubo de ensayo, ¿sí? A va a ir difundiendo, va a ir reaccionando. Si llega al fondo, no puede penetrar el vidrio. Entonces no va a haber transferencia. Esa sería una condición de contorno que se puede aplicar. Otra condición de contorno que se puede aplicar es pensar esto un lago. ¿Por qué un lago? Bueno, un lago es muy profundo, el oxígeno podría difundir si esto está calmo, ¿no? Digamos, estamos pensando que no hay movimiento del líquido.
unos centímetros, y si el lago tiene 1000 metros, 100 metros de profundidad, ¿y ahí qué podría decir? Bueno, esta sería válida también, pero también podría decir que la fracción molar tiende a cero cuando z tiende a infinito. Bueno, digamos, acá hay que hacer algunas analogías con los que vimos con lo que vimos en calor y demás. Orlando dice, por eso en el fondo del mar hay bacterias anaeróbicas. Bueno, indudablemente si no tienen oxígeno, lo que viva le va a costar. Pero bueno, el modo en que, no soy un experto, no soy oceanógrafo, el modo en que se ingresa dióxido, el efecto del oxígeno en las aguas, más allá de la vida, también, no sé si han visto lo que es el DQO y DBO, con lo cual uno puede analizar la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, con lo cual puede de alguna manera saber el nivel de contaminación o la cantidad de materia orgánica que puede tener un agua y eso indica cuán contaminada puede estar o no, porque precisamente el hecho de requerir oxígeno para... Se ve microbiología industrial, bueno, muy bien. El oxígeno compite con la vida si tenés otra cosa, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos parándonos, y esto sí, desde el punto de vista de la transferencia de gases, es interesante verlo, en un tubito y agua estanca. En general, si yo quiero oxigenar agua, ¿alguien tiene pecera? ¿Qué es lo que se usa? Se pone una bombita que inyecta aire y se hacen pequeñas burbujitas que vayan subiendo por la pecera. Entonces ahí lo que yo tengo es la burbujita, muchas burbujitas chiquititas, el área de transferencia va a ser el área de esa esfera que transfiere oxígeno del aire hacia el agua. Siempre lo que busco es mejorar esa transferencia, incrementando el área de transferencia y también un poco la turbulencia o el movimiento del fluido. A nivel una catarata, un salto, que es a veces como se hace también en los ríos, tratar de generar un salto para que el agua genere como un turbulencia y demás que se mezcle, que entre en contacto, que aumente que el área de contacto entre una fase y la otra, y eso va a mejorar la transferencia. ¿Está? Eso lo van a ver bien también a nivel una torre de absorción. Una torre de absorción, yo quiero, vamos a hacer una bebida gasificada, cerveza, soda, agarro un tubo de dióxido de carbono y lo meto en un tanque que tengo agua. Si yo le hago eso voy a tardar días, ¿sí? Si yo tengo un tanque que tengo el agua abajo y solo tengo dióxido de carbono arriba para hacer la soda, porque este, tengo que esperar que el dióxido de carbono difunde. Entonces, lo que hago es aumentar el área de transferencia, tratando de generar una columna, ingresando el agua por arriba, el oxígeno, el dióxido de carbono por abajo, o una piedra difusora para generar esas burbujitas y aumentar el área de transferencia entre una cosa y la otra. Acá estamos parándonos en el extremo menos deseado a nivel industrial, que sería un líquido bien quietito y tengo una masa de gas arriba que está difundiendo. Lógicamente, a mí lo que me interesa de estos ejemplos es sacar conclusiones para que me permitan después, cuando yo tenga que diseñar los otros equipos, entender qué es lo que está pasando y cuáles son las variables que puedo tocar para mejorar esa transferencia. A nivel, les cuento, yo hago cerveza. A nivel, los cerveceros artesanales, la verdad, sin conocer demasiado, a veces hay técnicas que mejoran estas cosas así técnicas empíricas, digamos, lo que se hace, primero se enfría la cerveza cuando no tiene gas, porque la solubilidad del dióxido de carbono es mayor a bajas temperaturas. Y después, bueno, se inyecta dióxido de carbono a un barril, se agarra el barril y se lo empieza a rodar. Se lo rueda, se lo mueve, o sea, lo que genera es movimiento, contacto entre una fase y la otra, y de esa manera acelerás la transferencia de dióxido de carbono a la fase líquida. Bueno, es un detalle nada más, pero digamos, curiosidad. Uno, bueno, conociendo los fenómenos,
puede entender qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Estado estacionario. El espesor delta, este caso, para resolver sencillamente la ecuación, voy a suponer que hay un espesor delta que conozco, que es un dato. O eventualmente, digamos, podría yo después tratar de estimarlo, pero digamos, voy a suponer que hay un plano en z igual delta donde la concentración se hace cero. ¿Qué me indica eso? Que en ese volumen dado por mi tubo desde Z0 a Z igual delta, se consumió todo el A que se incorporó, por eso la concentración se hizo cero. Vamos a mantener temperatura constante, el espesor se mantiene constante. Vamos a considerar solución diluida, porque en general, bueno, la solubilidad de los gases lo puedo considerar como una solución diluida. Y acá sí, esto les pregunto porque ¿saben bien lo que es una cinética de reacción de primer orden? Tienen claro, ¿verdad? O sea, es cuando yo digo que la velocidad va a ser igual, o sea, en general, digamos, acá yo tendría que poner lo siguiente. Voy a escribir un poquito más. Digamos, lo que yo voy a pensar es que A se descompone y da B, listo. Y entonces la velocidad de reacción, voy a decir que es una constante por la concentración de A a la N. Este N es lo que se define de orden de reacción. Si N vale 1, ¿sí? Esto sería cinética de orden 1. Si N vale 2, cinética de orden 2. Si N vale 0, o sea que me quedaría solo K, es cinética de orden 0. Desde el punto de vista de la teoría cinética y demás, tiene que ver que, bueno, en general, si es de orden 1, sería una reacción así. Si fuera de orden 2, es como que necesitaría dos moléculas de A que choquen, ¿sí? Que se junten, que se unen para dar la molécula B. Bueno, eso lo van a ver bien en cinética. Para mí, lo que me interesa es que sepan plantear el balance. Y bueno, si yo les digo esto, les daré la ley, digamos. Es decir, el RA que ustedes usan va a ser, en realidad también acá tengo que ser un poco más preciso con el tema del símbolo, ¿no? Digo, el coeficiente estequiométrico también tendría que aparecer en el R y vamos a hablar de una velocidad de reacción RA que tiene que ver si es reactivo o producto. Bueno, vamos a avanzar y después eventualmente ya aparecerá la expresión y haré algún otro comentario. Fíjense, a diferencia de los casos anteriores, y esto es lo esencial de este planteo, digamos, y es lo que tienen que ustedes identificar, es esto que está acá. Tengo estado estacionario, por eso se me cancela ese término. Y tengo RA, ¿por qué? Porque la reacción ocurre en la fase de interés, o sea, yo estoy parado, mi volumen, mi dominio, mi volumen de control, es donde ocurre la reacción, que es el líquido. Luego voy a tener la divergencia de el flujo, tiene que estar relacionado con la reacción. Fíjense que esto, si yo lo quiero leer físicamente, lo que me está diciendo es que lo que se consume va a ser igual a lo que entra dentro de mi volumen de control, digamos. Si no entra nada, no va a haber nada que se consuma, y dependiendo de lo que entre, lo que sale, digamos, si entra más rápido de lo que se consume, va a haber algo que salga, y si no, no. Bueno, planteamos el balance, y ahora me queda, a diferencia de los casos anteriores, me aparece ese término de RA. Entonces la ecuación diferencial va a cambiar, y miren, ya NaZ no es constante. ¿Por qué no es constante? Y porque hay un término de generación o de consumo en la ecuación diferencial. Entonces si entra A, ese A se va a ir consumiendo, porque en este caso estoy pensando que A da B, ¿no? Que es una reacción, A es un reactivo. Cuando planteo el balance, dije que
el sistema era diluido. Acá esto IA tiende a 0, o sea, eso es lo que me permite a mí simplificar esto, y el flujo va a ser netamente difusivo, o sea, el flujo se va a dar por efecto de un gradiente de concentración. Y acá está la RA, ¿sí? Yo puedo decir que R, la velocidad de reacción, es K por CA, y le pongo el -1 pensando que es A que da B para definir la cinética en base molar que voy a meter dentro de mi ecuación diferencial. Entonces me queda esta expresión. Si yo les pregunto qué representa cada término, ¿qué me van a responder? Donde me aparece la difusividad, término que hace referencia a la difusión de A dentro del líquido, y donde me aparece K, la constante cinética, es el término, en este caso, de consumo de A por reacción química. Entonces es un proceso en paralelo. Voy a tener difusión y reacción. Fíjense que ya acá puedo obtener, sin llegar al análisis de la solución, puedo analizar qué va a pasar en los casos extremos. ¿Por qué? Si yo les digo, si K tiende a 0, si la velocidad de reacción es muy chiquita, digamos, va a predominar la difusividad. La difusividad va a ser más rápida que la reacción. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar ¿qué ecuación diferencial? O sea, si yo graficaría mi nivel del líquido, acá tengo concentración, ¿sí? Esto sería función de, digamos, 0 a delta. Si K tiende a 0, me queda una derivada segunda igual a 0. La solución de eso, una recta, dice Sofía. Muy bien. Hay difusión sola. Es el caso de tener, o sea, sería una cosa así. Tengo la concentración en la interfase, que va a estar dada por la ley de Henry, y va a haber una reacción. La reacción tiene que ocurrir para que se consuma, pero es muy lenta comparada con la velocidad de difusión. Entonces voy a tener un perfil plano, va a tender a ser una recta hasta que la concentración en realidad sería 0, ¿no? Esto lo dibujé, bueno, está bien, tendría que caer así. ¿Qué pasa en el otro extremo? Que vamos a suponer que la difusividad sea 0. Si la difusividad sea 0, es decir que el proceso difusivo de A le cuesta y la reacción es mucho más veloz. ¿Qué pasaría con la concentración? ¿Qué me diría esta ecuación si el primer término se me anula? Muy bien, es verdad. No puede, o sea, tienen que ocurrir las dos cosas. Tiene que haber reacción y tiene que haber difusión para que el sistema tenga sentido. Si no difunde, no hay reacción. Si no hay reacción, tampoco va a difundir. Pero supongamos que difunde, pero que le cuesta mucho, por eso tiende a 0. A medida, apenas entra el gas, ¿qué va a pasar? Reaccione todo cerca de la interfase. Muy bien. Es como que ese delta, al final y al cabo, va a ser muy chiquito. Ocurre superficialmente. O sea, sea que dice la ecuación, que es 0. Tiene sentido.
Si difunde muy lentamente, apenas penetre el gas, se va a convertir en B. Entonces se va a dar superficialmente y la concentración en sí dentro del líquido va a ser cero porque en realidad nunca llegó a poder difundir. Esos serían los casos extremos. ¿eh? Ahora es verdad lo que dicen, tiene que haber ambas cosas. Para poder reaccionar tiene que difundir y para que difunda tiene que haber reacción para que se genere esa diferencia de concentraciones. Bueno, ahora sí vamos a resolver el problema, pero ya tenemos una idea de lo que puede pasar. Sabemos que en un extremo podría dar una recta y en el otro caso la concentración se va a hacer cero instantáneamente, digamos. Y que va a haber una competencia entre ese K, que de alguna manera me representa es la velocidad de reacción, digamos, y la difusividad, que es la velocidad con la cual difunde. La ecuación diferencial que queda es la que está en pantalla. ¿Se acuerdan esa ecuación diferencial cómo se resuelve? O sea, hay que calcular las raíces características, proponer una solución, en este caso es E a la RZ, aplico la derivada segunda, calculo las raíces características van a ser más o menos K sobre la difusividad. Voy a ir rápido, esto es álgebra. Esto sí, cuando ustedes estudien, háganlo paso a paso, porque les va a servir para repasar ecuaciones diferenciales, para ver si hay algún error en el álgebra que puede pasar acá en lo que yo les paso. Para mí lo importante siempre es el planteo, o sea, cómo llego a la ecuación diferencial, cuáles son las condiciones de borde y el análisis que hago. O sea, que si llego a una solución que sea coherente. En el medio me puedo equivocar, pero se supone que yo no estoy evaluando cómo resuelven ecuaciones diferenciales, porque ustedes ya son unos expertos en ecuaciones diferenciales. Son unos expertos en álgebra y en análisis, porque después de todo, por algo aprobaron todas las materias previas. Bueno, voy a decir entonces que en Z0 tengo la concentración en la interfase, dado por la ley de Henry, y que en un cierto delta, un tamaño de película, se va a consumir todo. O sea, la velocidad de reacción tiene que ser de alguna manera importante para que eso ocurra. Aplico las condiciones de contorno, bueno, voy a ir rápido acá, simplemente voy a llegar a esta expresión, lógicamente, como tiene los E a la algo, me van a aparecer senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos. Acá el R es esa relación, raíz cuadrada de K por difusividad dividido la difusividad. Finalmente el perfil de concentraciones es esto que está acá. Esto que está acá. Fíjense, tengo la concentración, medio difícil esto de verlo porque no estamos habituados a... Exacto, feo, dice Orlando. Exacto, no es a simple vista, no. Si no hacemos una tablita, una gráfica, no nos va a decir nada. Si vemos, fíjense, ¿qué puedo sacar de acá? Que depende de la concentración en la interfase y depende de este R que tiene tanto la conductividad, la constante cinética y la difusividad, de ambas cosas. Por eso, si una de las dos no está, si una de las dos fuera cero, esto no tiene sentido. O sea, sí o sí tiene que haber tanto reacción como difusión. Si a mí me interesa obtener el flujo de A, yo tengo que calcular este NA como era netamente difusivo y dónde lo voy a evaluar, en algún Z. Recuerden que este NA ahora no es constante, o sea, va a variar con Z. Es más, ¿dónde va a ser máximo y dónde se va a hacer mínimo y qué valor va a tener? Máximo en cero, sí, la mayor cantidad de flujo de A es lo que entra, después tiene que ir disminuyendo porque se consume, y mínimo en delta. No solo va a ser mínimo, va a ser cero en delta, pero ya no queda A para que atraviese esa película. Muy bien, así funciona esto. Entonces yo derivo en la expresión y obtengo, ahora sí me voy a parar en el flujo, acá. ¿Qué información me dice este flujo? Bueno, este flujo me dice que depende el flujo, ¿sí?
de R, que es, lo voy a sacar afuera, fíjense que el R lo tengo acá, entonces voy a poner menos difusividad de AB por la raíz de K sobre la difusividad de AB por dos términos que dependen de Z, y hay una tangente hiperbólica ahí, y este C ahí, que lo puedo escribir así bien. C ahí menos 0. ¿Por qué lo hago así? O sea, para que pensemos que tengo un delta C, una fuerza impulsora, ¿sí? Porque va a ser la diferencia entre lo que tengo en la superficie y lo que tengo en ese delta que se hace 0 la LM. Entonces, indudablemente acá tengo como un coeficiente donde, si yo lo trabajo, me va a aparecer la raíz de K por la difusividad AB. ¿Y esto qué es? O sea, lo que me está diciendo esto es que el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de K difusividad B. Esto es la media geométrica entre K y difusividad, pero es un poco, digamos, el análisis ese es lo que ustedes me han venido diciendo. No puede ocurrir uno si no está el otro presente. O sea, ambos compiten y puede ser que uno sea mucho más rápido que el otro, o sea, como dos fenómenos en paralelo, pero el uno necesita del otro para que se dé. Y por eso en la expresión no puedo separar la parte asociada a la cinética, o sea, el K, de la difusividad. Digamos, siempre me va a quedar esta raíz dando vuelta. Bueno, si yo les pido cuál es el flujo de A máximo, me habían dicho que sería en la superficie, lo único que tengo que hacer es evaluar en z igual 0 la expresión anterior, entonces fíjense que me va a quedar la raíz, esa que yo les dije, que si lo trabajan les queda, es la media geométrica entre K y la difusividad de AB, y a su vez me aparece abajo una tangente hiperbólica de constantes. Delta sería lo que yo digo que es donde se va a hacer 0, y me aparece K y la difusividad. Si hubiera difusividad pura sola, ¿sí? El perfil siendo lineal, tendría que tener esta forma. ¿Por qué? Porque siempre que vimos que los perfiles son lineales, es una difusividad dividido un delta L, o un incremento Z menos Z1, o sea, lo que llamé delta K, por el delta C. O sea, esta difusividad dividido delta, de alguna manera es como una constante, después lo vamos a ver, pero sería un coeficiente de transferencia de masa. Esto sería si tuviera absorción pura, y si de algún modo lograría la absorción pura manteniendo la diferencia de concentraciones. Entonces, la información que puedo obtener de la ecuación anterior es que el término asociado a la reacción tiene que ver con esto que está acá, ¿sí? O sea, tanto el delta por la raíz dividido la tangente hiperbólica de delta sobre K difusividad. Bueno, otro análisis que podemos hacer es que la tangente hiperbólica es una función que, no sé si les gusta el término, se satura rápidamente, es como que llega a su valor cercano al máximo, que es 1, rápidamente. O sea, si el argumento de la función, esto ya creo que lo habíamos visto en calor, para aletas además, se acerca a 2, enseguida ya la tangente vale 1. Entonces yo puedo pensar que si K acá aumenta, o sea, si tiene más peso la reacción química, enseguida esto va a ser el argumento, va a ser un valor alto, mayor a 2, y toda esa tangente hiperbólica va a ser 1. Entonces, lo que me dice la expresión es que si yo considero que la reacción es alta, es importante, que nunca alto, este argumento de la tangente se hace 1 y el flujo neto de A va a tomar
el valor que está en pantalla, que no es más que, como les dije antes, esto es la media geométrica entre los dos valores por lo que sería el delta C, delta de concentración, que sería la fuerza impulsora. Para reacción homogénea hay que ver el fenómeno como un fenómeno de dos, bueno, valga la redundancia, de dos fenómenos en paralelo, la reacción con la difusión, pero bueno, vuelvo a insistir en la idea, necesito que haya reacción para que se vaya consumiendo A, eso me genere un perfil de concentraciones, el perfil de concentraciones me genera la difusión. Y necesito que haya difusión para que A ingrese al líquido y se consuma. En los casos extremos tendría una recta porque la reacción sería muy lenta y entonces por más se consume todo, pero la difusión alcanza a satisfacer esa demanda de reactivo que tiene la reacción, y por el otro lado, digamos, si la reacción fuera muy rápida y la difusividad sea, digamos, muy lenta, a medida que el que A ingresa, se consume y terminaría teniendo una concentración de cero en mi sistema. Bueno, chicos, también esto lo pueden ver tanto en el VER como en el WELTIS. Son las 7. Yo creo que vamos a cortar acá, porque hay tiempo, me parece, como para ir viendo con calma los otros temas. Son conceptualmente, lo que falta ver es simplemente la parte de convección, y la mayoría son ejemplos, así digo, son ejemplos de donde aplicamos los balances a distintos sistemas. Dice Orlando, sí mejora, aprovechemos las semanas extras. Sí, no va a haber problema. Quizás haremos algún parate, tipo una semanita de descanso, para que todos también nos tomemos un receso, y después poder tener un poquito más de energía para arrancar. Ustedes van a tener tiempo para decantar los conocimientos y preparar toda esta parte para el final, que va a ser central, digamos, ¿no? La parte de transferencia de masa y todo lo que se vio en calor desde aleta para acá. Sofía pregunta, ¿los finales no van a ser las últimas semanas de septiembre? Entiendo que todavía no hay una fecha cierta. Se han hablado desde la última semana de agosto hasta 2 o 3 semanas de septiembre. Les comento un poco lo que se viene hablando porque nos han consultado. O sea, entendemos que como está la situación, van a tener que ser virtuales. Yo no tengo problemas en que sea virtual. Me parece que la experiencia de los parciales fue buena. Sí, en algún momento necesito verle la cara a cada uno y que me cuente algo, por eso va a haber una instancia oral de 15, media hora, no sé, donde de alguna manera le haré preguntas. O sea, en ese sentido, sáquense la timidez y tampoco para que se pongan nerviosos, si no están acostumbrados